Bueno, buenas tardes, ya. Soy el último ya, ¿no? Falta Elena luego. Ah, vale, perfecto. Entonces me alegro de no ser el último. Yo aquí vengo a presentar el trabajo que escribí para este monográfico, el cual en realidad está directamente conectado con todo lo que se ha hablado aquí esta mañana, porque es básicamente sobre la trata, concretamente de los esclavos negros, hacia la ciudad de Sevilla, especialmente, con lo cual, se puede hablar de mestizaje, se puede hablar de liberaciones, se puede hablar del mundo del trabajo. El trabajo quizá es la cuestión esencial que explica por qué se produjo una afluencia tan grande de esclavos del África subsahariana hasta la ciudad de Sevilla y la Baja Andalucía en general, especialmente, muy especialmente durante el siglo XVI, lo cual, como me imagino que ya se ha dicho aquí, no era nuevo, es decir, la presencia de esclavos no era nueva, porque venían muchos esclavos del norte de África en épocas anteriores y también por otras vías que no son la vía portuguesa, que es la que se explora en los últimos decenios del siglo XV y en adelante con mucha más fuerza, por otras localidades, otros puntos de África, como puede ser en los montes de Barca, en Libia, es decir, una esclavitud conocida. Había incluso una renta, que era la renta de moros y tártaros, que se cobraba desde el siglo XV para la importación de estos esclavos. Moros, ya sabemos dónde vienen, al norte de África, aunque no solo. Y tártaros, pues podemos pensar también en los esclavos blancos que venían del mundo del Mar Negro y más allá. Esta realidad cambia radicalmente con la expansión portuguesa, esto es algo de sobra conocido, y lo que se articula en este monográfico es cómo esa trata adquiere una dimensión bastante considerable, que sin embargo no desplaza a otros tipos de procedencias de los esclavos, como las que son las que acabo de mencionar, y entre ellas muy especialmente la esclavitud de origen norteafricano berberisco, que también se puede contar lógicamente con los moriscos después de la Guerra de Granada, aunque antes también había algún caso. La cuestión del trabajo aquí es esencial. La trata alimenta un mercado del trabajo en el cual todos los habitantes de la ciudad y de otras ciudades de la Baja Andalucía, y no solo, pero especialmente si hablamos de Sevilla, es un caso paradigmático, demandan. No hay grupo social que no participe de la esclavitud y que no anime el mercado. Una de las características de esta esclavitud negroafricana es su aprecio por parte de los amos. Es una fuerza de trabajo muy valorada, es una fuerza de trabajo que se paga, por tanto, en un precio más alto que el resto de otras procedencias esclavas, y es una fuerza de trabajo en la que, como aquí se ha venido también indicando, la mujer tiene un papel preponderante. El diferencial de precios que llegamos a calcular el doctor Pérez García y yo hace unos años entre hombre y mujer se separa, la horquilla se abre conforme entramos en los años 50 y en los años ya 60 del siglo XVI, para no volver a unirse prácticamente ya nunca. Es decir, la mujer siempre va a ser más cara que el hombre. Y además esto es interesante porque es especialmente a la mujer de color negro, la mujer negra, la que va a tener esta valoración. Y aquí me permito hacer un matiz importante que hago también en el texto, y es la cuestión del color negro. El color negro puede ser un identificativo de muchas cosas, pero esto no significa que todas las personas de color negro, igual que tampoco todos los norteafricanos, pues fuesen iguales. Ellos lo sabían, lo tenían claro. Una cosa es que el mercado de compraventa muchas veces no se indique si esta persona viene de Guinea, o es Wolof, o es Zape, o es Mandinga, o es Congo, o es Angola, o es Herbesí. Son una serie de etnias que existen sobre todo en el Golfo de Guinea, pero no solo. Pero a veces sí que aparece, y desde luego ellos tenían muy claro que no todos eran iguales y que tenían distintas propiedades a la hora de enfrentarse a lo que más les interesa a los amos o los clientes de este mercado, que es el mundo del trabajo. Es decir, son mejores para unas cosas o mejores para otras. Hemos dicho que ese diferencial de precios en los años 50-60 se abre a favor de las mujeres radicalmente, y esto coincide también justamente con el pico del mercado de compraventa, con el momento más animado de ese mercado de compraventa en los años 60 del siglo XVI en adelante. Algún investigador, como Alessandro Stella, hizo un cálculo aproximado sobre el número de compraventas de ese mercado y encontraba también en ese momento, en los años 60-70, ese pico, ese momento álgido. Pero como he dicho también, esta esclavitud africana, más valorada, más numerosa, pese a su número, su precio en el mercado no decae, es una esclavitud que también comparte espacios de sociabilidad, espacios de competencia laboral, con cristianos viejos de toda la vida en el mundo laboral, pero también con esas esclavitudes, pues, sobre todo provenientes del norte de África, berberisco. Es interesante constatar aquí cómo hay rasgos de solidaridad en este grupo, a veces mestizajes, por supuesto, pero también se generan espacios separados.
Aquí también me permito hacer una llamada de atención acerca de la condición esclava de aquellos que han nacido como tales, ya no en África, sino en la propia península ibérica. No son desde luego mayoría, pero son un número reconocible y que alimenta también este mercado y esta población esclava. Desde luego la condición de estas personas, tanto su acceso a la lengua como por supuesto a la cultura y también al mundo jurídico, de lo que se puede hablar aquí también, y de hecho se habla en el monográfico, eran marcadamente distintos de aquellos que provenían directamente del África subsahariana. Y por tanto esto nos avisa acerca de la gran estratificación que esta población bueno, tenía, gozaba o sufría, depende del objetivo que se quiera utilizar, en este siglo. La trata, o sin trata no hay esclavitud, es fundamental para animar este mercado, un mercado que demanda, porque aunque los precios son altos, es rentable tener un esclavo, una esclava, para multitud de tareas, tareas que no van más allá solamente de la propia explotación en casa del amo, los amos muchas veces pueden ser artesanos, por ejemplo, sino que su fuerza de trabajo se alquila, se arrienda, etc. Pero la trata sufre un decaimiento conforme avanza el siglo XVI, decaimiento que se refleja también en la propia demografía esclava, como ha tenido ocasión de demostrar el doctor Corona Pérez en su tesis doctoral y en el texto que también ustedes tienen a disposición en la revista, y que complica el acceso a esta mano de obra subsahariana por la escasez o el aumento de los precios. Aunque esto se va a ver corregido, entre comillas, durante una época muy concreta de principios del siglo XVII, en la década de los 10-20 sobre todo, la competencia del mercado americano, y esto es muy importante, debemos de dejar de considerar la historia de España o la de Sevilla en particular como una historia aislada, autorreferenciada, que se mira al ombligo, no tiene ningún sentido, está conectada no solo con Europa, sino con África y con América, y especialmente en esta época. Como digo, esa competencia genera un diferencial de precios que va radicalmente a favor de la exportación, comillas, de esta mano de obra esclavizada hacia América. A esto se une, que duda cabe, la independencia de Portugal, el proceso de independencia de Portugal a partir de 1640, que limita de forma radical y abrupta la posibilidad de acceder a esta mano de obra esclava en la ciudad de Sevilla y en general en la Baja Andalucía. Hay que considerar que en la ciudad no había un centro, un mercado de esclavos como tal, como nos podemos imaginar en el mundo romano, o también por el mundo romántico de la pintura del siglo XIX, sino que es una esclavitud que va llegando por goteo, que va llegando por ósmosis, por porosidad con la frontera de Portugal, por vía terrestre, por vía marítima. En ocasión hay algún barco que descarga esclavos. No es frecuente esto, no es habitual, sino que son ventas de pequeño calado. A veces, bueno, se venden 8 esclavos a la vez, pero no es lo más normal. Esto nos coloca, por tanto, en un grado de dependencia sumo del mundo de la corona portuguesa. Cuando Portugal, como digo, comienza su proceso de independencia a partir de 1640, estos lazos se cortan, aunque tratan de ser restaurados en los años 50 y 60 por marineros intrépidos castellanos. Los intrépidos, bueno, hay que verlo porque están a la contra de todo el mundo, los holandeses, los portugueses, etc. Esto no prospera y, por tanto, es una esclavitud que se ve completamente comprometida, dado que, como ya he dicho antes y se ha comentado aquí, sin trata no es esclavitud. Al no llegar esclavos del África subsahariana a precios competitivos, a precios realmente interesantes, rápidamente la demanda cae, se transforma y desde luego el esclavo mulato viene a sustituir parcialmente y no totalmente, ni mucho menos, a esa esclavitud que otrora, los años 60 del siglo XVI y, si queremos, también las décadas posteriores, aunque con menos intensidad, fue absolutamente determinante, llegando a tener una población esclava pues del 7 y pico por ciento en la ciudad de Sevilla y bastante más del 10 y del 12% en el arzobispado de Sevilla. Esto, como digo, se transforma radicalmente por las fuentes de abastecimiento, por la demanda del mercado americano, su competencia, también por la transformación del escenario geopolítico y, por qué no decirlo también, por un empobrecimiento generalizado de la ciudad, que no es absoluto, ni mucho menos, como nos podemos llegar a creer, pero que desde luego la estructura económica y sociolaboral y profesional, no estudiada, por cierto, aún, aunque algunas cosas y tesis están haciendo, en la ciudad más importante de Castilla hasta la época, y por tanto muchas cosas tenemos que saber, pues no demandaba esclavos en tanta cantidad. Sigue habiendo esclavitud, ya lo he dicho, los mulatos, por supuesto también mucho berberisco que seguirá viniendo. Es muy interesante constatar cómo empiezan a llegar misiones de jesuitas para combatir la fe de estos esclavos que siguen siendo musulmanes, en la inmensa mayoría de los casos, y que son la mano de obra más a mano que queda, que es la del norte de África. Esto ya es otra historia que se va más allá de 1640-50, donde, como digo, la esclavitud de origen negroafricano no es eliminada, pero sí es o empieza a adquirir las características de un fenómeno más acorde con el pasado.
Por tanto, hay que tener muy en consideración que la historia de la esclavitud en la ciudad de Sevilla, de la trata en particular, que es la que anima todo esto, depende de factores tan importantes como son la propia demanda, la propia estructura del mercado laboral. Carlos Garrido García lo ha mencionado anteriormente y a esto ya voy acabando. Se refiere, por ejemplo, también hay cartas de soldada en los años 10-20 en localidades rurales de alrededor de Sevilla en la que aparece esto y en una muy entretenida por su contenido, que el doctor Corona, el doctor Pérez, también conoce. La mujer que va a trabajar cogiendo aceitunas y otras cosas para un señor, el dueño del terreno, dice que va a trabajar como si fuera esclava. Es un documento de 1520-21 interesantísimo que nos está diciendo ya, bueno, que hay una transformación del tejido sociolaboral muy interesante al cual tenemos que atender si queremos entender por qué hay un fenómeno de esclavitud tan importante y también por qué este desaparece o más bien muta y se transforma en las décadas centrales del siglo XVII, que son absolutamente cruciales para entender la historia de España en general, ya no solo de la esclavitud, sino de muchas más cosas y que están ayunas de todavía bastantes estudios. No es que nosotros no los hagamos, pero no los podemos hacer todos porque no somos toda la gente que vive en España. Somos algunos historiadores modernistas que viven en la ciudad y concretamente en Sevilla, aunque hemos traído una valenciana para que parezca que somos más. No, es una broma. Como digo, voy acabando ya. Solo me queda hablar un poco de la cuestión de la libertad. No es el caso, pero sí que hay que tenerla cada vez más en consideración como un elemento también no determinante, pero sí importante a nivel social e individual. Los individuos cuya trayectoria se puede más o menos reconstruir con dificultades, pero se puede hacer con documentación que aquí se ha visto, y que la libertad, desde luego, merma también, evidentemente, el acceso a la misma, la cantidad de esclavos que pueden existir, del origen que queramos, y especialmente aquí los negroafricanos. Esto es muy importante y nos avisa también de que dentro de la propia institución de la esclavitud existen mecanismos de autorregulación, si los queremos ver, en los cuales tanto las cuestiones relativas a la misericordia y la piedad cristiana como relaciones afectivas o simplemente relaciones crematísticas, te libero por una cantidad de dinero y no quiero verte más nunca en mi vida, forman también parte del día a día de esta institución y que tenemos que comprender en toda su dimensión, más allá de cualquier estereotipo racial o cultural contemporáneo, e entenderla en su propia dimensión histórica, que es el gran desafío del historiador y el gran desafío del gran público. Y para eso precisamente existe este monográfico, para poder transmitir esta visión histórica, historicista, al gran público que pueda entender un fenómeno como este de una enorme complejidad social. Y yo hasta aquí he llegado. Muchas gracias.